están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me encanta porque ustedes saben que yo soy muy buena lectora. Yo estoy siempre recomendándoles incluso algunos libros que llegan a mí. Y les quiero comentar lo siguiente. Con la carta sobre el papel de la literatura en la educación, publicada el 4 de agosto, el Papa Francisco pretende despertar el amor por la lectura. Los libros, dice, abren nuevos espacios interiores, enriquecen, ayudan a afrontar la vida y comprender a los demás. Las obras literarias son una especie de campo de entrenamiento para el discernimiento. Un buen libro abre la mente, estimula el corazón, entrena para la vida. Vamos a conversar de esto con Daniela Ochoa, magíster en Pedagogía Universitaria, directora de la Escuela de Lenguaje de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Sí, muy bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero que podamos aprender, despejar algunas dudas respecto a este tema que en Chile no deja de ser importante. Tenemos algunos déficits respecto a la Sí. lectura. Hay unos índices que en general son bastante malos. Ahora, respecto de la comprensión de lectura, respecto del tomar un libro para leerlo, respecto un poco como de todo. Pero ya vamos a conversar un poquito más de eso, porque, a ver, hay una cosa que tú me dijiste antes, fuera de cámara, y es que los niños deberían aprender a hacer sus propias cosas, tener sus propios pequeños acercamientos, digamos, con los libros, antes incluso de que aprendan a leer. Pero que los niños aprendan a leer no implica que quieran hacerlo, ¿no? Después, fomentar la lectura significa apuntar a estimular esta actividad para que sea una práctica satisfactoria, con preguntas, con respuestas, con emoción, etcétera. Bueno, cuéntame, ¿qué pasa con el fomento a la lectura? ¿Tú crees también lo mismo que debería ser desde los muy chiquititos, pero cosas adecuadas para ellos? Claro, totalmente, porque desde, bueno, todas las teorías sobre la literatura nos indican que desde mediados del siglo XX, eh, aparte del texto mismo, de cómo está escrito, se toma muy en cuenta, se empieza a considerar el cómo esos textos circulan en nuestra sociedad y el cómo los lectores hacen un trabajo que en el fondo completa lo que el texto quiere decir, ¿no? Entonces, esto del hábito lector y de que es importante la lectura viene, está muy estudiado, ¿no? Desde distintas perspectivas y en ese sentido es recomendable y es muy bueno que la idea de que tú narras algo, de que algo tiene un principio, un desarrollo y un final, así sea abrir la puerta, ¿no? Es algo que lo llevamos en nuestra forma de vivir, ¿no? Entonces, si tú desde pequeño haces normal a los niños que existe un objeto, más allá de las pantallas, un objeto con forma, con textura, que se llama libro, que obviamente puede tener, si es para un niño muy pequeño, va a tener un par de imágenes, alguna palabra por ahí. Tú empiezas a normalizar, una palabra que no me gusta tanto, pero Pero que en ese empiezas caso es atingente. es atingente, ¿no? O hacer común o habitual que los libros existen en la vida, porque si no, tenemos esta idea de que, oh, la literatura es como una cosa, una gran cultura que está en alguna parte, que Que algunos de acceden. repente, y que de repente está un poco alejada a lo mejor de nuestras propias realidades, ¿no? Claro, y eso en realidad no es así. Si uno mira incluso ya los textos clásicos, esos textos en su momento para esas personas eran la vida misma, eran tragedias, comedias, muchos de ellos además, bueno, la gente no sabía, por supuesto, leer y escribir. Eso es un fenómeno a finales del siglo XX, que tengamos la masificación de la alfabetización. Para ellos era parte de su vida ver estas representaciones de estos textos. Entonces, ocurre en la cultura actual que hay como una separación entre como el texto rápido, cortado, fragmentado de las redes sociales y la supuesta literatura que es como una cosa seria. Y la verdad es que no es así. Y si tú
insertas a los niños desde muy pequeños en objetos literarios adecuados a su edad, eh, le van a tener menos susto y no va a ser esta cosa extraña o aburrida. Ahí, por eso, bueno, ahí lo iremos conversando, pero hay varias maneras y varias teorías que se han llevado a la práctica donde se estudia el hábito lector. Es digamos, un área disciplinar Claro que del sí. lenguaje. Oye, respecto de eso mismo, yo te quería contar que llegó a mis manos esta colección de libros que son para los más chiquititos, que son como entre 1 y no más allá de 3 años, porque son algunos, mira, tratan, por ejemplo, en este caso, las emociones, las formas, las frutas, los números. Voy a tratar de abrir uno en cualquier hoja, da lo mismo, ¿no? Para mostrarlo de qué se trata, pero van mostrando, por ejemplo, el número 2 con 2 cerezas al lado, bueno, distintos libros hechos todos por Rocío Pino, que son de la editorial Las Musas, perdón, se llama Tintero de las Musas, la editorial de estos libros de cuentos. No son de cuentos, son para acercarlos recién a como lo que en mis tiempos se llamaba el apresto, ¿no? El acercarlos recién a los libros, que no les tengan miedo, son libros que los pueden tocar, son libros de hojitas gordas, de tal manera de que son fáciles de pasar y tremendas ilustraciones que tienen. Este tipo de cosas sirve. Totalmente, porque alguien podría decir, pero en cualquier página de internet o en cualquier aplicación, en el celular, yo puedo ver los números, puedo ver, no sé, las frutas, los objetos cotidianos. La diferencia está en la materialidad, ¿ya? La lectura tiene una materialidad y te puedo contar que hay muchas perspectivas que están un poco yendo, no contra la corriente, pero tratando de volver a tocar el libro, pasar la página, porque a lo mejor incluso puedes ver imágenes más espectaculares en alguna aplicación o en internet. Pero la idea de que el libro es un objeto te cambia la perspectiva de cómo tienes que, o sea, de cómo te relacionas con eso, porque la lectura es una actividad comunicativa, como el diálogo que estamos teniendo ahora, tú estableces un diálogo con los textos. Entonces, tener el texto ahí y que el niño, bueno, además los niños muy pequeños son mucho más, digamos, el tacto, ¿no? Es muy importante. Entonces, claro, uno desearía, por supuesto, que todos estos objetos estuvieran al alcance de todo el mundo, mucho más amplio. Sabemos, ¿no? Que tal vez no están así como tantas otras cosas que tienen su valor monetario, pero aunque tú tengas uno, puedes pedir en una biblioteca, ya le vas a dar un sentido distinto aparte de las pantallas y de los juguetes normales. Entonces, es muy importante porque la lectura, más allá del goce personal, la lectura te desarrolla tu pensamiento, tu capacidad reflexiva, la capacidad de lenguaje, de tener más léxico, de hablar mejor, de escribir mejor. Entonces, hay habilidades muy transversales que son parte de la lectura así, no de la lectura Claro. fragmentada de las Claro. redes. Oye, y respecto de eso mismo, también tengo acá otro ejemplo para Mira mostrar qué y bonito. que este es un poquito distinto. Este ya es para niñitos como de 3 años hacia arriba, digamos, hasta los 5, los 6 más o menos. Y la gracia que tiene es que estos se desprenden, estos monitos que vienen acá adentro, se desprenden y aquí muestran, por ejemplo, situaciones en las que, por ejemplo, hay que dormir, situaciones en las que yo le puedo sacar, por ejemplo, la ropa y ponérsela al muñeco, a la muñeca, etcétera, al niño o a la niña. Y hay situaciones entonces en las que el propio niño arma su propio cuento. Entonces desarrolla las habilidades no solamente cognitivas, sino que además está replicando actividades propias del diario vivir, ¿no es cierto? Pero que además
está desarrollando la imaginación, porque estas vienen en distintos tipos de cosas. Aquí yo abrí este del poner la ropa, pero también hay, no sé, con respecto de, por ejemplo, la comida, la cocina, voy a cocinar tal cosa, etcétera. Bueno, este tipo de libros ya es para un poquito más, niños más grandes, ¿no? En el que empezamos a trabajar lo que dices tú, elaborar un poco más, mejor lenguaje, mejor comprensión, etcétera. ¿Qué opinión te merecen estos libritos que te estaba mostrando? Me parece espectacular porque justo el ejemplo, o sea, sirve como ejemplo para lo que estábamos diciendo. Cuando uno habla de leer, no necesariamente es un libro gigante con letras chiquititas, escrito por alguien en algún tiempo pasado, que también por supuesto son muy, muy valiosos, pero también, y eso la tecnología tenemos que agradecerla, el libro es un objeto didáctico, un objeto, bueno, por supuesto, también de colección en algunos casos, pero sirve mucho justamente por lo que tú decías, por la capacidad de narración. Una de las áreas importantes del hábito lector es la identificación. Como yo te decía, esto del lector, que es el que completa lo que está leyendo, y ahí un niño se identifica, porque también se pone su ropa, hace esas mismas cosas y puede eh, digamos, sentir mucha empatía con esos elementos que hay ahí y hacer historias que además trasciendan a su cotidiano. Uno ve, incluso uno mismo, se acuerda un poco que uno inmediatamente cuando hacía cosas narrativas o juegos, pasa rápidamente a princesas, a tiempos lejanos, aunque el niño no tenga, por supuesto, ya no tiene todavía educación ni capital cultural, pero inmediatamente la imaginación vuela más allá de lo cotidiano, entonces un muy buen punto de partida. A lo mejor ahí, no sé, se pone la ropita, hace sus cosas y se ve, no sé, se ve en otra época. O a lo Entonces, mejor le enseña al niñito que está ahí, le dice cómo debe hacerlo, lo mismo que hace la mamá, digamos, con ellos, claro, etcétera. Oye, no quiero que se nos vaya el tiempo y pasamos un poquito. Vámonos a los más grandecitos. Vámonos, por ejemplo, a la enseñanza básica y la enseñanza media. Hoy día las cosas han cambiado, la tecnología está hace rato, ¿no? Y ahí tengo dos temas. Uno es cómo se les fomenta la lectura a esos niños, a lo mejor con cómics, a lo mejor con novelas gráficas, como se hacen ahora las mangas que están tan de moda, ¿no es cierto? Con sí, mucho dibujo, que es muy similar a lo que mostrábamos recién con esto, ¿no? Con la claro, diferencia que es dibujo en vez de esta materialidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace para fomentar? Porque esa es la edad pésima, po. Es la edad en que los niños no quieren nada, no les claro, gustan los libros, a lo mejor son tediosos, son largos. No sé claro. si existe mucha literatura apropiada para enseñanza básica y media. Fíjate que sí, de hecho ahora, digamos en el siglo XXI, hay todo un nicho comercial, pero también de calidad, de literatura infantil y juvenil, ¿no? Y es un área que también se estudia ya desde hace un tiempo, desde las disciplinas, desde la gente que estudia lenguaje. Entonces, increíblemente, ahora más que nunca hay textos apropiados y de diversas, digamos, te puedo nombrar, bueno, Harry Potter es conocido por todo el mundo y tiene un valor literario, no es una obra solamente que se hizo por, digamos, para entretener y para hacer película, tiene un valor literario. Y ahí tú puedes ver esta idea de la saga, ¿no? De las distintas, que sean como libros en serie, Ujú. es muy, tiene mucho valor para los adolescentes. Hay un tema ahí como de que la historia continúe, ¿no? De Claro. seguir una idea. Y ahí te puedo nombrar muy rápidamente dos o tres elementos que son fundamentales para el hábito lector. Y uno tiene que ver con la diversidad. El corpus, en la literatura le llamamos el corpus, el conjunto de textos, tiene que tender a la diversidad, o sea, novela gráfica, manga, eh, texto,
bueno, multimodales, ahí ya salimos del objeto, del libro como objeto, libros que se puedan intervenir, todo eso hace que justamente nos separemos de esta idea de que la literatura es una cosa lejana. Así también, bueno, eso le cabe a los profesores, el espacio social que tiene la lectura. O sea, en las clases no solo se enseña de qué trata un texto, sino que cada estudiante es capaz de dar sus interpretaciones, de ponerla en discusión, y el profesor considera eso como algo importante. Entonces no es, ah, ya leí porque me obligaron, o leí porque, no sé, tengo una nota, sino porque, ah, mi interpretación tiene un valor. Y eso, bueno, por supuesto, las casas también somos importantes en eso, pero los profesores tienen un gran rol en aquello. Y lo Sí, último es justamente lo que hemos conversado un poco transversalmente, que es la respuesta emocional al texto. O sea, ¿qué te parece a ti? ¿Qué sientes tú? ¿Cómo te identificas? Porque gracias a eso el profesor, en este caso, puede lograr una interpretación, porque alguien dirá, bueno, todas las interpretaciones son válidas, por supuesto, pero hay unas más adecuadas que otras. claro, Por claro. ejemplo, juzgar un libro de la literatura griega con los valores actuales, tienes que estar en ese contexto para entender qué quisieron decir y por qué, porque si no todos esos textos te suenan terribles por la Claro. literatura griega. Claro, son puras tragedias, ¿no? Y entonces ahí es lo importante de crear ese espacio para que el niño, el joven, empiece a sentir que su opinión importa, que su interpretación es válida, que es capaz de leer distintas cosas, porque hay una cuestión de autoestima lectora también. Sí, y ponerse en las vidas de los demás, ¿no? Lo que yo decía justamente al principio de la carta del Papa, donde dice, a ver, con eso tú te puedes poner en la vida de otro y puedes, por lo tanto, sacar de alguna manera ejemplos de cómo resolver esos temas si algún día te tocan a ti. Oye, ¿qué pasa con los papás, por ejemplo, lo típico que dice, uy, yo no tengo tiempo, con suerte llego en la noche y les leo un pedazo de cuento antes de dormirse? ¿Qué hacer en esos casos? Ahí el colegio es fundamental. Totalmente, porque claro, uno no puede mucho intervenir en las dinámicas de vida, ¿no? De las personas. Ya comentamos al principio que hay índices no muy buenos de comprensión lectora en Chile en general. Entonces no vas a tener papás con hábito lector muy desarrollado tampoco, probablemente. Por eso es que el rol del profesor es tan importante. Y de ello puedo hablar, digamos, desde mi experiencia como formadora de profesores. Todos estos temas y el hábito lector a esta altura ya son contenidos, ¿no? De las didácticas de la literatura, se les enseña a los profesores actuales, tienen esto en su formación y entienden la literatura así, porque saben que puede ser, en muchos casos, el único espacio en que el estudiante o el niño se relacione con la literatura. Me encantaría decir, no, en todas las casas, ay, Oh. pero no es la realidad, lamentablemente. Incluso, bueno, hay unos estudios que son bien interesantes de cómo los niños mejoran en matemáticas, en la resolución de problemas, cuando mejoran la comprensión lectora. Obvio, claro que sí. Entonces, Oye, así que, bueno, esa era mi pregunta siguiente. Los profesores hoy día están siendo preparados para ello, ¿no? Bueno, tú eres la jefa de una carrera que tiene que ver absolutamente con el fomento lector. Los profesores están preparados, porque en la época mía para nada, a mí me daban una lista de libros y yo tenía que conseguírmelo o comprarlo o ir a la biblioteca, que afortunadamente tenía una muy buena biblioteca en mi colegio. Pero fíjate que eso resultó súper bueno para mí, porque yo iba a sacar un libro, pero me llamaba la atención el otro. Y muchas veces el que yo claro, iba a pedir estaba pedido por otro antes, entonces yo quería leer algo entre medio. Y ahí entonces me fue agarrando, además de que mis padres eran grandes lectores. Pero en, es- en-
esas listas de colegios que dan ahora y las mamás que dicen, no, yo se lo leí, le hice un resumen, porque el niño no lo hace. Pero eso es la realidad, ¿no es cierto? Al menos aprende algo la mamá. También, Claro, alguno leyó, oye, pero yo te quiero llevar porque se nos acaba el tiempo. Nos ha salido demasiado corto el tiempo para esta conversa. Al tema de los formatos digitales. Tú en algún momento hablaste de, bueno, la diferencia, digamos, con estas cosas interactivas, las pantallas, los Kindle, pero fíjate que yo una vez conversé con una profesora que me dijo, pero ¿cómo que no leen? Leen todo el día, porque leen los WhatsApp, porque leen los mails, a lo mejor los más grandes, la gente de las oficinas, etcétera. Sí, pero ahí no hay una historia, no hay un relato, no hay un... Sí, me decía, ¿cómo que no? Sí hay. Entonces, no sé, yo defendía más el cuento largo, digamos, no la cosa... sí, es muy, entre comillas, polémico eso que tú dices, porque hay muchas líneas de gente de la disciplina que dice, no, la lectura es lectura, así sea un TikTok, un meme o una obra. Y en realidad, mi perspectiva y de algunos otros es que hay tipos de texto. Y sí, cualquier cosa escrita es un texto, un WhatsApp también lo es. O es un texto semiótico, si tú mandas emoticones, corazoncitos. Claro, Pero ese texto no tiene la misma forma de interpretación que un texto que por lo menos tiene una página y que tiene una narración, ¿no? Es como que yo dijera que esta conversación es igual a decirnos, hola. Alguien dirá, sí, pues están hablando, pero no, son formas de interacción verbal distintas. Entonces, ahí hay un tema como de igualar, que sí, efectivamente cualquier cosa escrita, las pinturas de las cavernas neolíticas también son formas de escritura prehistórica, ¿no? Antes de que existiera la escritura alfabética, pero yo no puedo decir que eso es exactamente igual a un texto, a una novela escrita, claro. son formas de lenguaje distintas, que hay que incorporarlas, sí, sí, y me parece muy creativo y muchos profesores adoptan cosas de redes sociales y memes para trabajar desde ahí, para motivar. Yo creo que es súper valioso y válido también, pero sin olvidar lo otro, aunque sea un texto cortito, un cuentito así de un buen escritor, va a tener mucho que sacarle. No necesitas que el estudiante lea algo súper largo o muy complejo. Hay cuentos, hay microcuentos que son grandes narraciones y que tienen más valor lingüístico y de interpretación que un meme, ¿cierto? Claro, claro, claro que sí. Oye, Daniela, ¿algo que se nos haya quedado? Mira, yo había tomado unos pequeños no, pero está bien. Ahí está, da para tanto, en Sí, realidad. pues, Así sí, que pues. espero que te haya, que les sirva y bueno, cualquier cosa, tú me invitas nomás. Pero de todas maneras, a mí me encanta hablar porque me encanta la literatura, pero me encanta hablar además sobre el tema de la literatura. Yo sigo insistiendo en que los libros te abren horizontes a los que a lo mejor Claro, vas a vivir por otras vidas, ¿no? Ves los claro. dramas, los peligros, los miedos de las personas, Época cómo los van histórica, superando, ¿no? claro, Y claro. Los mundos posibles, se decía en algún momento, ¿no? Todos esos mundos posibles que y las vidas de uno son pequeñitas, pues uno tiene una rutina, conoce personas, pero es una vida chiquitita, ¿no? Uno no vivió en, no sé, po, hay tantos países, historia, roles en la vida, entonces la literatura te abre eso, exactamente, el vivir las vidas robadas. tal cual. En este caso, las vidas leídas. Muchas gracias, Daniela, por haber estado hoy día con Gracias a nosotros. ti, un gusto. Cuando quieras y necesites, me invita. Pero de todas maneras, conversamos con Daniela Ochoa. Ella es magíster en pedagogía universitaria, directora de la Escuela de Lenguaje de la Universidad San Sebastián, que estuvo en este punto de encuentro. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.